De 2016 a 2023 fue miembro experto de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente funge como director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cuenta con diferentes publicaciones en relación a las políticas públicas de drogas y a intervenciones en adicciones. También forma parte del Seminario de Estudios sobre Globalidad en Opioides de la Facultad de Medicina de la UNAM. Recientemente participó como coautor en el libro Opioids de la Ed Springer International. Colabora con la Fundación IMSS para el desarrollo de contenidos de capacitación en línea en prevención y atención de conductas adictivas y problemas mentales. Recientemente ha sido convocado como uno de los 15 expertos del Grupo de Acción Estratégica sobre Salud Mental para la Organización Panamericana de la Salud, con el tema Las nuevas sustancias del consumo y panorama actual del trastorno por consumo de sustancias. Por favor, brindémosles un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, bueno, perdón, no llegué desde el principio, y no sé si se presentaron, pero me gustaría un poquito saber quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. No les puedo preguntar a cada quien, pero me gustaría saber quiénes vienen de centros de ayuda, centros de tratamiento. ¿Pueden levantar la mano? No. Ok, muy bien. Te marco. Gracias. Perfecto. ¿De aquí de la universidad? ¿Vienen? ¿Ahorita ya no están los alumnos de la universidad? No, ya se fueron a su casa. Ok, bueno. ¿Y de qué otras instituciones vienen? Ahora sí, a ver quién se atreve, quién se anima. ¿De algún otro tipo de institución del gobierno? ¿De la fiscalía? Ajá, ¿de dónde? Ayuntamiento de Cuautla, bienvenidos. Ah, de Yautepec también. Clínica Aurora Novo, ok, muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien? ¿Allá atrás también? Ah, bueno, está el maestro Arturo Conde del Colegio Nacional de Consejeros, muy bien, perfecto. Sí, adelante. Ah, de la FEMUEX, bienvenidos, muy bien, excelente, va, perfecto, bueno, muy bien. ¿Y algo más de alguna otra instancia? No, ¿ya estamos? Ok, bueno, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, y yo les voy a compartir, digamos, un poco de lo que me ha tocado estudiar a partir de estar colaborando con diferentes instancias de las Naciones Unidas respecto a cómo está el panorama internacional del consumo y las nuevas sustancias. Pareciera como que podría sonar muy lejano hablar de cómo está el consumo de drogas en el mundo, pero lo que yo siempre trato de hacer con estas pláticas es que entendamos cómo lo que pasa en México realmente es parte de una situación global que está ocurriendo en todo el mundo, y también que veamos qué pasa en otros países para ver si podemos prevenir un poco con lo que después nos vayamos a encontrar. Entonces yo quisiera nada más pedir un favorzote. Vi cuando llegué que había otro ponente al que le habían apagado las luces, y yo creo que yo voy también a pedir lo mismo. Ok, perfecto. No está tan oscuro, ¿no? Y si alguien tiene miedo de la oscuridad, levante la mano y yo le voy a dar apoyo psicológico, no se preocupe. Pero bueno, ok. Ah, ¿y a quién? ¿Yo puedo ir cambiando las diapositivas o le pido a alguien que las cambie? Ah, ok. ¿Y quién es? ¿Dónde está? Alex, pero no lo veo. Ah, está, ahí en la cabina. Ok, gracias, Alex. Ok, va. Entonces, gracias. ¿Me pasas la siguiente, Alex, por favor? ¿Por qué traigo dos micrófonos? Ah, me están grabando. Ok, perfecto, ya. Muy bien. Bueno, ok, gracias. Entonces, a ver, se hace una estimación en las Naciones Unidas con la información que mandan todos los países respecto a sus últimos estudios, dando cuenta de cuál es el porcentaje de personas que han consumido alguna droga ilegal en el último año, en los últimos 12 meses. Con eso, la ONU, allá en Viena, hace una estimación de cuál podría ser la tendencia de consumo para cada país y para el mundo en general. Todo este proceso, imagínense, llega de 195 países diferentes y se tiene que ir haciendo el cómputo y los cálculos, entonces tarda 2 años
entre que se recopila la información y se puede dar a conocer, ¿ok? Pero, sin embargo, cada año la ONU, en el 26 de junio, publica estos datos y entonces realmente vamos viendo más o menos un tipo de tendencia. Entonces, en general, el porcentaje o la prevalencia de consumo de cualquier droga ilegal en el mundo va más o menos cada año entre el 4.7 y el 5.6% de la población. O sea, básicamente, casi 1 de cada 19 personas en el mundo ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses. 1 de cada 19 personas. Y eso, a la hora que ya lo multiplica uno por la población mundial, que ya son más de 8,000 millones, entonces ya llegamos a ser casi, o han llegado a ser casi 300 millones de personas las que en el último año han consumido alguna droga ilegal. Casi 300 millones. Esto es un aumento en el número de personas de casi el 20% en los últimos 10 años. La sustancia más consumida por mucho es la cannabis o la marihuana y sus diferentes presentaciones. En segundo lugar, verán que ahí está una amapola chiquitita, porque ahí representa los opioides. ¿Okay? Entonces tenemos en segundo lugar con 60 millones los opioides, luego los estimulantes tipo anfetamínico, y luego la cocaína y el éxtasis. Mucho de lo que necesitamos entender de lo que está pasando con esta dinámica tiene que ver con que la cocaína históricamente siempre había sido el segundo lugar, pero ahora ha sido desbancada por los opioides y por los estimulantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos enfrentando una crisis de opioides a nivel mundial que tiene que ver con que ha aumentado mucho el consumo de opioides ilegales en varios países y también tiene que ver con que ha aumentado el consumo de opioides médicos, pero sin prescripción, también en algunos países, ¿no? De manera muy, muy importante. Entonces, por eso es que ahora los opioides son, en conjunto, la segunda sustancia más consumida en el mundo, ¿ok? Y bueno, obvio, esto es ahorita un foco importante para México, pues justamente por nuestra relación con Estados Unidos, en donde pues justamente es el país que tiene más muertes por sobredosis por opioides en todo el mundo, por mucho, y precisamente pues ahorita entonces hay tensiones muy fuertes respecto a cómo se puede controlar este fenómeno, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué ahora los estimulantes se consumen más que la cocaína? Que digo, la cocaína es un estimulante, pero aquí estamos hablando de los estimulantes tipo anfetamínico. Bueno, pues eso tiene que ver con que también estamos ahora en lo que llamamos la era de las drogas sintéticas. Y entonces tenemos un sustituto de la cocaína muy eficiente para sustituirla, que es la metanfetamina, principalmente la metanfetamina en su tipo cristal, ¿no? Entonces el famoso cristal, que es metanfetamina, un tipo de presentación de la metanfetamina. Entonces eso es lo que realmente está aumentando muchísimo su consumo, de manera tal que, ahorita lo vamos a ver, bueno, pues para quienes venden estas sustancias es mucho más fácil, práctico, rentable y seguro producir un estimulante muy potente y barato como es el cristal que seguir vendiendo cocaína. Entonces la cocaína sigue teniendo sus mercados, pero principalmente sus mercados tienen que ver con países de altos ingresos donde la van a volver a comprar cara, como la cocaína de los 80s. Lo que sobra se lo distribuyen en Sudamérica, que es lo que llaman la pasta base, lo que sobra del proceso de sacar la cocaína de la hoja de coca, y entonces realmente el cristal es lo que ahora más se está distribuyendo en el mundo. Siguiente, por favor. Entonces, eso es un mapa de cómo está el fenómeno del consumo en diferentes partes del mundo, y la ponen de diferentes colores dependiendo de la sustancia. El verde es cocaína, lo rosa es opioides y lo naranja es anfetaminas, etcétera. Ahí quitaron marihuana, ¿no? Porque si no todo el mundo saldría verde, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos ver con eso es pues justamente que en la parte de América del Norte pues sí tenemos este problema con los opioides, con el cristal, un poco con la cocaína. En Europa mucho más problema con la cocaína y un poquito con el cristal. Y algo que es también muy importante ver es que a pesar de que en México empezamos a tener este problema de cristal que es muy muy claro y que tenemos que atender, porque desde hace 20 años muchas instancias nos decían que empezaba a crecer el consumo de cristal, pero no nos preparamos bien para eso.
a pesar de que tenemos este foco de problema, en realidad la región del mundo en donde más cristal se consume es en la parte de Asia, que está pegada al Pacífico, y en Oceanía, donde está ahí Australia. Entonces ahí es donde más metanfetamina tipo cristal se consume. Ahí tenemos cerca de 9 o 10 millones de personas consumiendo cristal, nada más en Australia son 900,000. Y por ejemplo en Japón la prevalencia de consumo de metanfetamina es más alta que la prevalencia de consumo de marihuana. Y tiene que ver mucho pues con la idiosincrasia de la exigencia de eficiencia y de trabajo de Japón, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues así pasa. Obviamente también tenemos que los mismos cárteles se globalizan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, los países en donde más hay laboratorios de drogas sintéticas, como podrían ser el éxtasis o el cristal, se ubican en República Checa o se ubican en Holanda, que ahora le tenemos que llamar Países Bajos, a lo que antes le llamábamos Holanda. Y bueno, pues por ejemplo, cuando incautan laboratorios en Holanda de producción de cristal, han arrestado ya a una docena de mexicanos sinaloenses, ¿no? Entonces, ustedes ven que tenemos talento de exportación, de manera tal que pues ya inclusive pues estamos capacitando en todo el mundo nuevos métodos para la producción del cristal, y entonces por eso en esos laboratorios se encuentran esos personajes, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como les decía, bueno, pues es muy claro que actualmente para el crimen organizado, en vez de tener una parcela de amapola o de arbusto de hoja de coca escondida en la sierra, extorsionando y amenazando a los campesinos, y luego transportar todo eso y en laboratorios extraer el químico para después venderlo, etcétera, es mucho más complicado que mejor conseguir las sustancias con las que se producen las drogas, que se llaman químicos precursores. Entonces se consiguen esos químicos precursores y ya mejor con eso entonces en laboratorios clandestinos que no son difíciles de instalar, entonces ya pueden producir eso mucho más seguro. Lo que antes una hectárea de amapola les daba de dosis de heroína, pues ahora un laboratorio de fentanilo se los da en un día, ¿no? Entonces tienen 300 veces más dosis y mucho más fácil de hacerla, ¿no? Entonces esa es la lógica pues de por qué ahora estamos con esto de las drogas sintéticas, pero a nosotros pues, nos implica una serie de cambios en nuestros programas de tratamiento importantes, porque estas drogas sintéticas son mucho más potentes, son mucho más adictivas y son mucho más tóxicas, entonces y más fáciles de conseguir y más baratas. Entonces tenemos pues que ver cómo vamos a ajustar nuestros programas para todo esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora fíjense, ese 64 que dice ahí, 64 millones, se refiere a que a pesar de que hayan sido 300 millones de personas, o casi 300 millones, las que consumieron alguna droga en los últimos 12 meses, no todos cumplen ahorita con el criterio de dependencia a las drogas. ¿Sale? Creo que han estado viendo el día de hoy que todo esto tiene una historia natural en la que la enfermedad se va desarrollando. Al principio no se desarrolla la enfermedad como para cumplir con los criterios. Entonces realmente lo que se estima es que de esos casi 300 millones son 64 millones los que sí tienen ya un consumo problemático o una dependencia a las drogas. ¿Esto qué significa? Pues que son casi, digamos, el 20%, digamos, de los que han consumido alguna vez en los últimos 12 meses, los que ya cumplen con los criterios de dependencia. Ahora, el tema está en que también ahí lo que podemos ver es que no hay suficiente disponibilidad del tratamiento. O sea, los gobiernos no han invertido suficiente en generar los centros de tratamiento que estas personas necesitan, de manera tal que, en promedio, solamente una de cada 7 personas que requieren tratamiento por drogas están en tratamiento, solamente una de cada 7. Y esto varía mucho porque inclusive para las mujeres solamente es una de cada 18 mujeres de las que requieren tratamiento pueden acceder a tratamiento, ¿ok? Ahora, ahí se ve un poquito claro, pero lo que yo les quiero hacer ver ahí es que ahí están los 5 continentes del mundo y en todo lo rosa es, digamos, las solicitudes de tratamiento al año que hay por opioides. Lo verde es lo que hay por marihuana y lo negro es las solicitudes de tratamiento que hay por
por estimulantes tipo cristal. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Bueno, se ve que en Asia, por ejemplo, la mayor parte de las solicitudes de tratamiento o de la gente que va a tratamiento, pues tiene que ver con opioides, principalmente va a ser heroína, que en América, digamos, está más distribuido entre varias, pero que además en todos los continentes, sobre todo en África, por ejemplo, la mayor parte de las personas que van a tratamiento lo hacen por marihuana. Y eso es muy importante decirlo aquí entre ustedes que están buscando ayudar a otras personas, y ojalá que hayan regresado algunos de los universitarios, porque es la población que a mí más me preocupa. Consumir marihuana sí tiene efectos dañinos para la salud, está cada vez más demostrado, y lamentablemente, como hay una industria que quiere hacer un negocio con vender la marihuana, y sobre todo no estoy hablando de la medicinal, ahorita hablamos de la medicinal, pero sobre todo la marihuana con fines lúdicos, como hay una industria que quiere hacerse rica con eso, pues han cooptado los medios de comunicación, las redes sociales, y entonces la información que le ha llegado a nuestros jóvenes es que fumar marihuana pues no tiene ningún problema, pero no es así, y vamos a estar viendo ahorita varias de las evidencias. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, en todo el mundo de esos 60 y tantos millones de personas con problemas de drogas, lo que tenemos es que la mitad de ellos tienen un diagnóstico o podrían cumplir con un diagnóstico de dependencia a la marihuana, la tercera parte con un diagnóstico de dependencia a el cristal. Cómo esto se relaciona, el círculo del medio es cómo esto se relaciona con las muertes, y vemos que el 72% de las muertes en el mundo de las personas que consumen drogas tiene que ver con el consumo de opioides. Entonces generalmente eso va a tener que ver con dos cosas, uno obviamente con la muerte por sobredosis y otro también con la muerte por VIH y por hepatitis C. Y mucho más por hepatitis C, porque recordemos que los opioides, la heroína, se consume de forma inyectable, y entonces de esa manera se puede transmitir la hepatitis C o el VIH. Y bueno, como les decía, ¿cuántos de estos están buscando tratamiento? Y les decía que ahí se van discutiendo entre los que buscan tratamiento por la adicción a opioides o cannabis. Siguiente, por favor. Bueno, llegué tarde y no sé si ya han visto estas gráficas. Si ya las han visto, alguien hágame una seña y me las brinco. Pero para mí es muy importante para entender qué pasa con las drogas y sobre todo con las drogas sintéticas en el cerebro. Aquí hay médicos y les pido que sean pacientes conmigo respecto a cómo me las arreglo para explicar esto, pero creo que es importante que lo entendamos. Estas son gráficas de mediciones que les hacen a los cerebros de las ratas. Y entonces les miden qué tanto se secreta dentro de ese cerebro, en estructuras específicas del cerebro, un neurotransmisor que se llama dopamina, que ya han oído ustedes, pues se relaciona mucho con las experiencias de placer, pero sobre todo ahora se explica que se relaciona mucho con todas las experiencias que el organismo necesita realizar para sobrevivir. Entonces, cada vez que hacemos algo para sobrevivir, nuestro cerebro genera dopamina para que vaya aprendiendo que es importante hacer eso. Entonces, principalmente pues tiene que ver con comer, con dormir, con tener sexo para poder perpetuar la especie, etcétera, ¿no? Entonces, a esas ratitas de laboratorio les miden su dopamina y, por ejemplo, cuando se alimentan, su cerebro produce 50 unidades de dopamina cuando se alimentan, ¿ok? Y cuando tienen un orgasmo, producen 100 unidades de dopamina, ¿sale? 50 o 100. Bueno, cuando la ratita es adicta al alcohol, diferentes estructuras de su cerebro van a producir 200 unidades de dopamina, ¿sale? O sea que es 4 veces más que cuando comen y 2 veces más que cuando tienen un orgasmo, ¿ok? Entonces aquí ya entendemos por qué las drogas son así de adictivas. O sea, este cerebro dice, esto es importante para ti, es muy importante para ti, deberías de seguirlo haciendo siempre, todos los días. Más que comer, más que tener sexo, lo que tú necesitas es tomar alcohol, ¿no? Entonces un poquito así se va construyendo el cerebro. Luego, por ejemplo, para las ratitas adictas a la nicotina, pues pueden llegar hasta 250 unidades de dopamina, ¿sale? Para las adictas a la cocaína, hasta 400 unidades de dopamina.
¿Sale? Acuérdense que por comer son 50 y por tener orgasmo son 100. ¿Sale? Entonces, perdón. Y es que yo me voy midiendo mi tiempo, gracias. Bueno, entonces, pero, por ejemplo, la última gráfica es la dopamina que se secreta con la metanfetamina. Entonces, con la metanfetamina no son ni 50 ni 100 unidades, son 1400. ¿Ok? Entonces, imagínense entonces ese cerebro ahora cómo funciona, ¿no? Y alrededor de qué ese cerebro le manda al sujeto la orden de qué es lo importante y qué es lo que necesita hacer. ¿Sale? Con esa comparación. Y les voy a decir otra cosa, y es triste y todos debemos aceptarla. Nada en la naturaleza te da 1400 unidades de dopamina de manera natural, nada. Entonces, esto es algo que distorsiona completamente los circuitos cerebrales y desubica completamente ese cerebro, porque nada en el mundo le va a volver a ofrecer eso. ¿Ok? Pero ese es el gran riesgo entonces de estarlas probando, ¿no? Porque dicen, no, la pruebo y la dejo. Pues sí, pero el problema es que si tu cerebro aprende eso, después desaprenderlo va a ser muy difícil para tu cerebro, ¿ok? Va a ser muy difícil y entonces te va a estar saboteando el tratamiento todo el tiempo, porque tu cerebro se va a estar acordando siempre de esa vez que le dabas 1400 unidades de dopamina y que ya no se las das nunca, ¿no? Y entonces justamente, pues esos cerebros de las personas que llegan a que les ayudemos, pues ya nada les refuerza. Nada les parece interesante, nada les parece placentero y nada les parece que valga la pena hacerlo, porque extrañan esos picos de dopamina. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la rehabilitación? Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que yo trato de expresar es cómo todo empieza con una fiesta, con un juego, con algo que parece divertido e interesante, pero termina pues con cerebros profundamente afectados, ¿no? Entonces, en el sistema límbico, que es el encargado de las emociones y de los placeres y emociones positivas y negativas, aquí tenemos de su lado derecho un cerebro sano. ¿Cómo funcionaría? Más o menos, entre más rojo está el área, funciona mejor, ¿no? Entonces así está funcionando las emociones, los impulsos de ese cerebro. Y luego tenemos en medio un cerebro adicto a la metanfetamina, y lo que ustedes pueden ver es que, bueno, pues ese cerebro ya no funciona, ¿no? Yo coloquialmente, a veces sin caer en la discriminación, pero les digo, pues se te fundió el foco, ¿no? O sea, ya eso no funciona, ¿no? Eso. Y bueno, después de la rehabilitación puede volver a empezar a funcionar, porque hay una cosa en el cerebro que se llama la plasticidad cerebral, y entonces cuando una neurona ve que se muere su vecina, entonces esta neurona lo que hace es tratar de conectarse para sustituir a la vecina, ¿no? Esa es la plasticidad cerebral. No tenemos más neuronas, pero sí se vuelven a conectar como estaban para seguir funcionando. Si estás en abstinencia. Si no estás en abstinencia, no tiene la capacidad de la neurona, el cerebro, de ser plástico y de volverse a conectar. Entonces, después de la rehabilitación, sí, más o menos ustedes pueden ver ya aquí a la derecha, que ya más o menos se restablecen las funciones. Nunca igual que antes, pero más o menos se restablecen. Pero el tema está en que aquí pasan entre 14 meses y 2 años. ¿Sale? Entonces, reto para nuestros programas de tratamiento es cómo le vamos a hacer para poder ofrecer esas rehabilitaciones a largo plazo. ¿Sale? Ya no es como antes, de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora, tampoco con esto les quiero decir, entonces intérnenos 2 años, tampoco va así. ¿Por qué? Porque este cerebro se va a rehabilitar no solamente estando en abstinencia, sino estando en su comunidad, para que vuelva a entender ese cerebro lo que es reforzante naturalmente. Entonces, sí, nuestros programas tienen que ser más largos, no necesariamente de internamientos más largos, pero sí de que estemos en contacto con el sistema de tratamiento más tiempo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más quiero mencionar rápidamente, ojalá otro día nos diera tiempo de hablar más de esto, pero algo que nos preocupa es que en todo el mundo está creciendo muchísimo la prevalencia de consumo en mujeres y los problemas asociados
por el consumo en mujeres. No tenemos casi programas para mujeres, casi no tenemos centros de tratamiento para mujeres. Los programas que tenemos diseñados están diseñados por hombres para hombres. Entonces tenemos ahí, digamos, una tarea pendiente importante respecto a que podamos nosotros hacer más accesible el tratamiento a las mujeres, porque además lo que ustedes pueden ver de este lado, del lado de su derecha, el efecto telescopio, es que por razones fisiológicas y por razones socioculturales también, de que las mujeres, hay un gran estigma hacia las mujeres con problemas de consumo, por lo que ocultan el problema más que los hombres, de por sí los hombres ya lo ocultan, es que las mujeres van desarrollando más rápido que los hombres la dependencia y los trastornos asociados al consumo. Entonces nos llegan más rápido, más deterioradas. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar maneras de salvar esas barreras para que las mujeres puedan acceder a tratamiento y para que nosotros podamos darles el tratamiento que necesitan. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, las nuevas drogas. Entonces también se le reportan a la ONU todos los países cuáles son las drogas que antes no se habían detectado y ahora se detectan. Todas estas drogas generalmente son familias de drogas, es decir, tienen ciertas fórmulas químicas y tú al alterarle un poquito a la fórmula química, poniéndole o quitándole un oxígeno, un nitrógeno, un hidrógeno, ya es otra droga nueva que tiene efectos muy parecidos pero con cierta sutil modificación. Entonces, del monitoreo que se va haciendo de las nuevas drogas, se ha encontrado, si ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, cómo han aumentado estas nuevas drogas, y en los últimos 10 años han encontrado más de 500 nuevas drogas en los últimos 5 años. ¿Sale? Entonces, de hecho, específicamente para el 2023, encontraron 44 drogas que no existían antes, 44 drogas nuevas que no existían antes. Si lo dividimos entre las 50 y tantas semanas que tiene un año, entonces lo que encontramos es que prácticamente en el mundo se inventa una droga cada semana. Entonces esa es la velocidad con la que este mercado va creciendo. Siguiente, por favor. Ahora, les digo, son diferentes tipos de drogas que necesitaremos todo un curso para poderlas ver. Pero, por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo en rosita, qué tanto se ha incautado de drogas que son plantas. Y del lado derecho, drogas que son sintéticas. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo es que son nuevas drogas y son plantas? Ni modo que hayan inventado una planta. No. Lo que pasa es que no están clasificadas dentro de la clasificación internacional de drogas. Por eso todavía se les considera nuevas drogas. Ese es digamos, un término administrativo que tiene la ONU, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las plantas más usadas? Pues generalmente es una que se llama el cratón, otra que se llama cat, y en México hay una muy importante que se llama la salvia divinorum, ¿no? Que son principalmente alucinógenos, pero no están todavía clasificados. Y del lado de las sintéticas, pues las más clásicas que tenemos son los cannabinoides sintéticos. ¿Qué son los cannabinoides sintéticos? Los cannabinoides sintéticos son sustancias que tienen efectos iguales a los de la marihuana, igualitos, pero no se sacan de la marihuana, no son sustancias que se extraigan de la marihuana, se hacen en un laboratorio con otros químicos. El problema con los cannabinoides sintéticos es que si se te pasa la dosis, entonces la sobredosis de cannabinoides sintéticos es una psicosis en la que alucinas y deliras de manera muy intensa y con graves afectaciones para la salud, ¿no? Tenemos las catinonas sintéticas, esos son, digamos, podríamos decir que son los estimulantes más potentes que existen. El más famoso es la mefedrona, que en las calles le llaman la flaca, y es un estimulante tan potente que cuando las personas han tenido sobredosis terminan dañándose fuertemente porque no perciben el dolor y traen mucha energía, y algunos inclusive han perdido la muerte en accidentes justo por toda esa energía tan fuerte que traen. Y bueno, también tenemos las triptaminas, que esas también son importantes ahora y voy a hablar un poquito más de eso más adelante, que son las versiones químicas sintéticas de algunos alucinógenos que se podrían encontrar de manera natural. ¿Como cuáles? Bueno, pues hay una mescalina sintética, hay una psilocibina sintética y ahorita pues se está buscando abusar de ellas, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, ¿por qué se consumen? Yo en lo que he estudiado de todo esto, pues ¿qué he encontrado? Bueno, pues se consumen, les voy a decir, la principal razón, uno siempre pensaría, la principal razón es porque los usuarios quieren experiencias nuevas, y sí es una de las razones importantes, pero en realidad la principal razón por la que se producen estas nuevas drogas es que, como les digo, como no están clasificadas como ilegales, entonces los cárteles y los distribuidores las venden como si fueran drogas que los usuarios están buscando. O sea, las usan para adulterar las drogas. ¿Sale? Entonces, ¿qué ejemplo les puedo poner yo? Los chavos que van a los raves y que buscan consumir LSD en el rave. ¿Sale? La mitad del LSD que se vende en el mundo en los raves ya no es LSD, es otra cosa. Es una sustancia que se llama N-Bome, N-Bome. ¿Sale? Entonces, el N-Bome es una sustancia totalmente química, nueva, son 25 tipos diferentes de N-Bome y es mucho más tóxica y más potente que el LSD. O sea, es decir, las personas pueden tener una sobredosis fuerte y hasta mortal por consumir N-Bome pensando que lo que estaban consumiendo era LSD. ¿Sale? Siguiente, por favor. Esto es un poquito de lo que yo he encontrado de cuáles son las drogas que están adulterando y bueno, básicamente lo que está pasando con muchos jóvenes es que les venden gato por liebre. Y yo por eso siempre cuando hablo con los jóvenes de esta era de las drogas sintéticas les digo que lamentablemente para ellos están en la peor época de la historia del mundo para consumir drogas, porque la mayor parte de las drogas en la actualidad están adulteradas. Entonces realmente no saben a ciencia cierta qué es lo que están consumiendo. Siguiente, por favor. Ahora, nuevas mezclas, estas no tanto que sean nuevas drogas, sino que también se está poniendo de moda mezclar de manera nueva diferentes sustancias. Sí hay una que fue nueva droga, que es la famosa 2CB. Entonces el 2CB se puso muy de moda porque era muy cara, le llamaban la cocaína rosa, al 2CB, ¿no? Y es una familia de drogas, son diferentes, se llamaba 2CB justamente porque ustedes pueden ver ahí en inglés el 2, la C y la B, del 2CB, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa? Realmente ya aquí en el continente americano, lo que está circulando y que venden como 2CB ya no es 2CB, es algo que le llaman el 2C, y que inclusive en algunas canciones ahí se refieren al 2C, ¿no? El 2C realmente es, yo lo he platicado esto con médicos forenses de la PGR, de la FGR, y el 2C en México lo que realmente es una combinación de cualquier droga en polvo y lo pintan de rosa. Entonces los usuarios que antes creían que era muy fashion y muy acá, consumir 2C y por eso consumen 2C, realmente lo que les están vendiendo en México es un polvo rosa que quién sabe qué traiga. Casi siempre lo que han encontrado en la FGR es que lo que trae es ketamina con éxtasis, ¿no? Y bueno, hay unos casos también en otras partes del mundo que a mí me parecen dignos de estudio, también me espantan un poco, porque, por ejemplo, en África hay 2 o 3 sustancias que se están poniendo de moda y que a la hora que uno escucha qué tipo de combinación es, pues le da a uno mucho miedo respecto a qué tan tóxico puede ser algo así. Algo de lo que se está consumiendo en África ahorita se llama monkey tail, que sería traducción como cola de mono. Aquí sí traigo mi acordeón porque son muchísimas drogas combinadas, entonces no me las aprendo. Pero el monkey tail es en alcohol, le ponen tramadol, cannabis y rohypnol, ¿no? Entonces, y eso se lo toman, ¿no? Cuando no consiguen tramadol le ponen codeína. Bueno, entonces hay otra sustancia, por ejemplo, que se llama el niaope. Esa lleva más años en el mercado, en Sudáfrica. Y el niaope se inyecta y muchas veces los usuarios no saben qué tiene porque le han puesto de todo. Entonces, en muestras de niaope han encontrado marihuana, heroína, éxtasis, benzodiazepinas y medicamentos antirretrovirales. Hay un medicamento antirretroviral que creo que ya no está en circulación, que es un medicamento, perdón, es un medicamento que tenía cierto efecto psicoactivo y se usaba en el niaope también. Y por ejemplo, una que es bastante extraña que se llama Kush,
y el kush es una combinación, el kush es una combinación de cannabinoides sintéticos con fentanilo y tiene ahí como alguna tradición asociada al vudú en África, que inclusive han encontrado que a este kush le ponen huesos humanos triturados. Entonces, obviamente, yo quiero aclararlo para todos, los huesos humanos no ponen, no son psicoactivos, ¿no? Pero se está investigando justo por qué a este tipo de sustancias las preparan de esta manera, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, con esto puedo ir cerrando. Hay diferentes sistemas de alerta temprana. ¿Qué es esto? Es que las instituciones puedan colaborar para poder encontrar cuáles son estas nuevas drogas. ¿Qué se necesita? Pues se necesita detectar... Espérenme. Ya. Se necesita detectar quién está consumiendo la sustancia, cómo se está consumiendo la sustancia, qué efectos tóxicos tiene la sustancia, y también se necesita detectar mucho de lo que está pasando con quién le está distribuyendo y para qué. Ahora, el tema está, y aquí también siempre quiero hacer esta aclaración, que no solamente los que damos tratamiento tenemos que participar en estos sistemas de alerta temprana, sino también las autoridades de las fiscalías, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que somos los psicólogos o los consejeros o los orientadores no podemos tomar muestras de las sustancias para llevarlas a un laboratorio. Por favor, nunca vayan a hacer eso. Nunca vayan a tomar la droga de un paciente, ¿sale? Si su paciente trae droga un día al consultorio, tienen que acompañarlo al baño del consultorio para que la eche al excusado y le jalan. Ustedes ni la toquen, porque ustedes no saben qué es eso que está trayendo, ¿no? Y menos la transporten, por favor, no se vayan a meter en un problema de esos, ¿no? De que los vayan a agarrar y ustedes vayan a decir, no, es que la estaba llevando con el perito para que la analicen, nadie se los va a creer, ¿no? Entonces, son solo los peritos específicos de las fiscalías los que pueden recabar y transportar ese tipo de sustancias. Ustedes no, por favor, nunca, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Sí necesitamos tener estos sistemas de alerta temprana porque nos hace mucha falta en México detectar cuando empieza a surgir una sustancia. Ahorita el instituto en el que estoy laborando, el Instituto Nacional de Psiquiatría, va a levantar otra vez la encuesta nacional de adicciones. Vamos a ver qué se puede encontrar en eso, pero les voy a decir una cosa. Muchas de las nuevas drogas no se detectan cuando uno hace una encuesta en población general. Muchas de las nuevas drogas las detectamos porque son los pacientes los que nos dicen que se están consumiendo, ¿sí? Y este es el caso, por ejemplo, del fentanilo, del que a lo mejor en la sección de preguntas podemos platicar. Pero es decir, hay todo un revuelo por el fentanilo, por lo que pasa en Estados Unidos con el fentanilo, que está matando a muchas personas. Pero en México realmente tenemos que investigar en realidad quién lo está consumiendo y en dónde, ¿sí? Porque generalmente el fentanilo se está usando para adulterar heroína, y en México, aunque no exclusivamente, donde más se consume la heroína realmente es en la frontera norte. Sí tenemos otros brotes de consumo de heroína no tan grandes en el resto del país. Entonces tenemos que ver realmente en México quién está o no consumiendo fentanilo para ver qué podemos hacer respecto a ese tema desde la parte de la atención. Y sí es muy importante que nos capacitemos, porque estas drogas sí implica que tengamos la asistencia médica para poder tratar las intoxicaciones, los síndromes de abstinencia y las posibles sobredosis. Y sobre todo en el caso de las drogas sintéticas, lo que yo estoy encontrando es dos cosas más. Una, el manejo del síndrome de abstinencia a mediano y largo plazo. O sea, no es nomás unas semanas mientras se le pasa el craving. Lamentablemente estas drogas sintéticas generan esos picos de dopamina tan fuertes que los usuarios durante muchos meses tienen deseo fuerte de volver a consumir, ¿sí? Y dos, generan tanto daño en el cerebro que lo que estamos encontrando es que se requiere también a veces cierta hasta neurorehabilitación de las funciones cognitivas, llámese el pensamiento, la memoria, la atención. Estas sustancias sintéticas están afectando severamente los procesos cognitivos y de pensamiento de nuestros usuarios. Cuando llegan a nuestros usuarios por cristal, no pueden leer media página, no pueden tener atención más de unos cuantos minutos, no pueden procesar mucha información, llegan con su cerebro muy afectado.
Y entonces tenemos también que promover la manera de que puedan rehabilitarse neurocognitivamente. Son retos nuevos que no teníamos antes con las otras sustancias, pero así es el panorama actual. Entonces, mejor vámonos capacitando y mejor vamos viendo cómo podemos mejorar nuestros programas de tratamiento para poder atender este tipo de situaciones. ¿Sí? Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con el reconocimiento a nuestro exponente. Qué padre. Ay, qué padre. Muchas gracias. Un pequeño Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La Clínica de Rehabilitación en Adicciones EDELI otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez por su participación como ponente en el primer simposio en adicciones, innovaciones en su tratamiento, con el tema Las nuevas sustancias del consumo y panorama actual. Es un honor para mí que esté presente en este gran evento. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí le paso todos los micrófonos al maestro. Sí, ¿verdad? Y cerrando con broche de oro, tengo el honor de presentar al director del Centro de Estudios Superiores